tema número 9 y es una respuesta a lo que vimos la semana pasada. Si se recuerdan, la semana pasada vimos qué evitar durante el sufrimiento o qué no hacer cuando sufrimos. Hoy veremos la respuesta y veremos entonces cómo responder en el sufrimiento. Ese es el tema del día de hoy, cómo responder en el sufrimiento, número 9 de nuestra serie del sufrimiento. Si usted se perdió algún mensaje, le invito encarecidamente en el amor de Cristo, lo exhorto a que repase los temas. Están publicados en nuestra página en Facebook, en nuestro canal en YouTube. Ahí encontrará los 8 temas anteriores, así como este también lo encontrará ahí cuando lo hayamos concluido. Cómo responder en el sufrimiento. Acompáñeme, por favor, entonces al libro de Job, capítulo 1. Repito, la semana pasada en el tema número 8 vimos qué no hacer o qué evitar durante el sufrimiento. Hoy veremos qué sí hacer o cómo responder en el sufrimiento. ¿Qué debemos hacer o qué espera Dios que hagamos cuando tú y yo sufrimos? Y vemos aquí en Job un ejemplo hermoso de lo que él hizo cuando recién había perdido todos sus bienes. Sus hijos mismos habían muerto, estaba en la pobreza absoluta, sin descendencia. Y veamos cómo reaccionó en Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Se postró a tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por darnos ejemplo a través de tu siervo Job, como tú mismo declaraste de él delante de los ángeles y aún delante del mismo Satanás, que era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a pesar de esa condición que tenía delante de tus ojos, delante de toda tu creación, él fue afligido, él fue atribulado y pasó un grande sufrimiento. Pero qué hermoso es ver la reacción que él tuvo cuando él mismo dice que así como llegó a esta vida, así mismo se irá, sin nada. Y dice la palabra que él se postró y adoró y te glorificó, Señor. Y en todo esto dice tu Biblia, Señor, tu palabra, que Job no pecó ni te atribuyó ningún despropósito. Padre, enséñanos a reaccionar como tú esperas que lo hagamos en medio del sufrimiento. Ya nos has instruido, Señor, lo que no debemos hacer, lo que debemos evitar cuando sufrimos. Ahora te rogamos que nos enseñes qué sí debemos hacer, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que responder en medio del sufrimiento. Que tu palabra, Señor, y tu Espíritu hablen a nuestras vidas, Señor. Y al confrontarnos con tu palabra, Señor, seamos exhortados, animados, edificados, consolados para hacer las cosas que tú esperas de nosotros, Señor. Así como tú envías tu palabra y no vuelve a ti vacía y produce lo que esperas de nosotros en tu tiempo, así deseamos, Señor, que se cumpla en nosotros esta enseñanza, que dé el fruto que tú esperas de nuestras vidas en tu tiempo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces mire qué hermosa reacción tuvo Job después de haber perdido a 10 hijos. Yo creo que ninguno de nosotros aquí presentes hemos pasado por un dolor de esa magnitud. Tal vez ni siquiera uno, gracias a Dios.
Pero imagínese usted en un mismo día perder todas sus posesiones materiales, todos sus bienes, que uno podría decir, bueno, eso va y viene, se puede reponer, pero perder a sus hijos el mismo día debe ser un dolor insoportable. Y Job dice que él se postró y adoró y dijo, así como vine, así me iré de esta tierra. Dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es un gran ejemplo de lo que el Señor espera de ti y de mí cuando estamos sufriendo. Es decir, que el sufrimiento no es algo que nosotros tenemos que tomar de forma pasiva. Es decir, voy a aguantar nada más hasta que pase esto, agacho la cabeza y ya que termine esto me levantaré. No, el Señor está esperando que tú y yo hagamos algo en medio del sufrimiento. No es para vivirlo de forma pasiva, de forma inactiva, sino que tenemos que hacer algo mientras sufrimos y Dios lo espera de ti y de mí. Así es que a lo largo de los próximos minutos quiero compartir contigo 7 cosas que Dios espera que tú y yo hagamos en medio del sufrimiento. 7 cosas, 7 acciones que Dios espera que nosotros hagamos cuando estamos sufriendo. Primero, número 1, cuando el sufrimiento es por causa del pecado, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es ponernos a cuentas. Entonces, primera reacción que Dios espera que tú y yo hagamos es ponernos a cuentas si acaso el sufrimiento por el cual estamos pasando es causa del pecado. Y lo acabamos de leer hace un momento y quiero que regresen conmigo por si no lo cité, en 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11, lo leí hace un momento, versículos 31 y 32, el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de tomar la cena del Señor de forma digna, que ya dijimos que nadie en sí mismo es digno, sin embargo, el pecado sí puede ensuciar o contaminar nuestra relación con el Señor, apartarnos inclusive. Y aquí en el versículo 31 de 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice así, pero si nos examináramos bien, fíjense, examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo es que tenemos que estarnos examinando continua y constantemente. Tenemos que examinar por si acaso hay en nosotros algún tipo de pecado. Y a veces, seamos honestos, mis amados hermanos, nosotros nos examinamos y hacemos un ejercicio, una introspección, un análisis de nuestra conciencia y decimos, bueno, me parece que no estoy tan mal. Tal vez un poco, pero no estoy tan mal. Ese es el problema, que a veces nosotros mismos somos tan condescendientes con nuestro pecado. No le podemos llamar debilidad, enfermedad, que es una forma tal vez un poco favorable de llamarlo. En realidad es pecado. Diciéndolo como es, claramente es pecado. Y nosotros a veces cuando nos examinamos, nos comparamos tal vez con alguien más y decimos, bueno, viéndolo a él o viéndolo a ella, no estoy tan mal. Dios conoce mi corazón, Dios sabe la intención de mi corazón. Sí, claro que Dios sabe la intención de tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce tus motivaciones, pero eso no te da excusa de pecar. Es que no quisiera, pero lo haces. En realidad sí quieres, porque lo estás haciendo y tienes una conciencia que el Espíritu Santo te ha sensibilizado para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Desde Adán y Eva, toda la humanidad sabe lo que es bueno
y sabe lo que es malo. Aunque la palabra del Señor dice que por la práctica constante del pecado, esa conciencia se puede cauterizar. De tanto estar al principio a lo mejor te sientes mal, esto no estuvo correcto y vuelves a pecar. Bueno, creo que no estuvo tan mal, hasta que al final de cuentas lo ves como una normalidad en tu vida y pecas constantemente, conscientemente, pero tu conciencia ya está cauterizada en esa área. Ya no lo ves mal. Por eso examinarte a ti mismo debe ser con la conciencia de Dios, con el examen que Dios pone sobre nosotros a través de su discernimiento. Acompáñame al Salmo 139, por favor. Salmo 139, y tenemos entonces que usar la palabra al Espíritu Santo que nos diga cómo nos ve Dios. Yo recuerdo un hermano que siempre oraba de esta manera: Señor, hazme ver como tú me ves, no como yo me veo, no como yo me considero, no como yo pienso de mí mismo, sino como tú me ves. Y la palabra del Señor dice que la palabra justamente es como un espejo, para que tú y yo nos reflejemos y veamos la realidad de nuestra vida. No nuestro exterior, por supuesto, sino nuestro interior, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, que es lo que nos impulsa a hacer las cosas. Y por eso es importante que tú y yo nos examinemos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Aunque tengas buenas intenciones, aunque tengas buenos deseos, si estás haciendo algo equivocado, la palabra lo va a revelar y tú y yo tendríamos que tomar una acción. Y fíjate aquí en el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, dice el salmista, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No le está diciendo: Señor, me he examinado y me veo bien. Me he probado y me califico favorablemente. No, le dice: examíname tú, Señor. Porque tú no puedes consentir el pecado, porque tú no puedes pasar por alto el pecado de las personas. Examíname, dice, y prueba y conoce mis pensamientos, mi mente, mi corazón, y ve si en mí hay camino de perversidad. No solamente es para yo saber lo que tú ves en mí, Señor, sino, como dice al final el versículo 24, guíame por el camino eterno. No solo es para ver mi condición, sino para tomar una acción y corregir si acaso hay algo mal en cada uno de nosotros, no de acuerdo a nuestra percepción o expectativa, sino de acuerdo a la visión de Dios para con nosotros por medio de su palabra. Creo, mi amado hermano, que si tú y yo hiciéramos ese análisis de conciencia a la luz de la palabra, te aseguro que vamos a encontrar algo en nosotros que no está bien. Muy seguramente. Y a lo mejor no ha pasado de ser un pensamiento, a lo mejor no ha pasado de ser un sentimiento, una motivación que no le hemos dado cauce, tal vez físico, pero si está en nuestra mente, eso es suficiente para que se convierta en un pecado que al Señor le desagrada. La envidia, el coraje, el celo, la burla, el menosprecio, un sinfín de situaciones que podemos estar guardando en nuestra mente y corazón, que aunque no las manifestamos, al estar adentro ya son pecaminosas al examen de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, si te cuesta o tal vez tu conciencia no te redarguye, que sabemos que el Espíritu Santo lo hace y Él nos convence de pecado, pero asumiendo que tal vez has cerrado tus oídos espirituales,
no escuchas, no quieres escuchar o no quieres entender lo que la palabra claramente te está diciendo, que estás practicando el pecado, entonces pregúntale a alguien que te conozca bien y que tenga madurez espiritual. Será triste, pero a veces es necesario ser confrontados de esa forma para darnos cuenta, porque yo no me quiero dar cuenta, yo no lo quiero reconocer, no quiero aceptarlo, pero cuando alguien más me lo dice, eso duele en lo más profundo, porque en el fondo sabemos que es verdad. Un examen a nuestra conciencia, a nuestras motivaciones, también puede servir para ayudarnos a desligarnos de responsabilidades ajenas. ¿Ha sabido usted algún caso de alguna mujer que es golpeada por el marido, por ejemplo, y se culpa a sí misma? ¿Ha sabido usted casos de a lo mejor cuando los papás pelean, que los niños se culpan a sí mismos de la pelea de sus padres? Un examen de conciencia nos ayudará a discernir si el sufrimiento que estamos padeciendo es por culpa nuestra o no. Por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio, el abuso en la familia o el maltrato. Es que me dijo, es que me provocó, es que me hizo. Nadie tiene excusa para pagar el mal con el mal. Por muy maltrato que recibas, tú no tienes la excusa o la justificación de responder mal. Es que no me hacía esto, no me satisfacía en aquello, no me tomó en cuenta y por eso le fui infiel. No tienes excusa. Es que por eso le pegué, porque me estaba gritando y me levantó la mano. No tienes excusa. Por eso Adán, como ejemplo de lo que hacemos nosotros, culpó a Eva directamente y a Dios indirectamente por él haber desobedecido el único mandamiento que tenía del Señor. No hay excusa para el pecado, por más provocación que suframos. Y entonces discernir las intenciones de nuestro corazón nos ayudará a saber si somos culpables del sufrimiento que estamos padeciendo o no. Aquí mismo en los Salmos, ve conmigo por favor al Salmo 19. Salmo 19. Versículo 12, dice aquí el Salmo 19, 12. ¿Quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién los entenderá? Líbrame aún de mis pecados, mis transgresiones, mis fallas y errores que me son ocultos. Esto significa, amado hermano, que tú y yo podemos estar pecando sin darnos cuenta. Aunque tenemos el Espíritu que nos redarguye y nos convence, pero a veces por ignorancia podemos estar pecando sin darnos cuenta, y por eso aquí el Salmo dice, aún de los que me son ocultos, líbrame, Señor. Regresa conmigo al libro de Job, capítulo 13, Job 13. En el versículo 23, Job 13, 23 dice, ¿cuántas son mis faltas o mis pecados? Hazme entender mi rebelión y mi pecado. Amado hermano, si tú y yo con sinceridad vamos delante del Señor y le decimos, Señor, dime en qué estoy fallando, dime en qué estoy pecando. ¿Tú crees que Dios se va a quedar callado y decir,
No, pues investígalo por ti mismo. No, por supuesto que Dios, es más, ya te lo ha estado diciendo, pero no quieres entender. No quieres obedecer a Dios. Si Dios ya te ha advertido lo que estás haciendo mal, pero si quieres intentarlo de nuevo, vayamos nuevamente al Señor y digámosle: Padre, dime cuáles son mis faltas o mis pecados. Hazme entender mi rebelión y mi pecado, aún el que está oculto. Aunque Job se consideraba, como lo veíamos al principio, o mejor dicho, Dios lo consideraba un hombre recto, íntegro, apartado del mal y temeroso de Dios, aún así él dijo: Señor, ¿cuáles son mis pecados ocultos? Líbrame de ellos. ¿En qué he fallado? Por supuesto, Job necesitaba conocer todavía más a Dios y por eso el Señor lo llevó a ese sufrimiento tan extremo. Entonces, primera acción dentro del ponerse a cuentas es examinarnos a nosotros mismos. Yo invito, iglesia, que hagamos una reflexión y le pidamos al Señor honestamente que nos diga en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, porque no somos perfectos, seguimos cometiendo errores. Y después de reconocer que hemos fallado, lo siguiente es ponernos a cuentas con el Señor. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. No encubramos nuestros pecados, porque eso nos llevará a la ruina. Dice: no prosperará el que encubre sus pecados, pero el que los confiesa y los abandona o se aparta de ellos, dice la palabra del Señor, alcanzará misericordia. Dios es un Dios de misericordia que está dispuesto a perdonarnos si tan solo tú y yo los reconocemos, los confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos de ellos. De otra forma, no alcanzaremos el perdón mientras lo sigamos encubriendo, ocultando a los ojos tal vez de los demás, pero que no se ocultan a los ojos del Señor, porque dice la palabra que delante de Él todas las cosas están desnudas y no hay nada oculto a su conocimiento. Así es que cuando hay pecado en nosotros y lo reconocemos, lo primero que hay que hacer es ponernos a cuentas con el Señor, porque el pecado afecta nuestra comunión con Él. Isaías 59:2 dice que el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. Isaías 59:2 así lo dice. Hay una separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Y dice en este mismo pasaje, Isaías 59:2, dice: sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. A ese grado puede llegar el enojo del Señor cuando tú y yo pecamos, al grado que Él oculta su rostro para no escucharnos, para no atendernos. Lo que Él está esperando es que tú y yo vayamos ante Él, nos pongamos a cuentas por el pecado y entonces podremos hablar de otra cosa. Pero mientras tú y yo sigamos encubriendo nuestro pecado, ocultándolo, no confesándolo, no arrepintiéndonos, el Señor voltea su rostro, no te escucha, porque la única oración que espera escuchar de ti y de mí en esa situación es: perdóname, Señor, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer más. Eso es lo que Dios está esperando escuchar de ti. No: Señor, bendíceme acá, bendíceme allá, prospérame en esto, prospérame en el otro. No, porque tu pecado y mi pecado nos separa de Dios. La oración que Él espera escuchar de ti y de mí cuando estamos en pecado es: me arrepiento, Señor, por tu gracia te pido me perdones. Y ahora sí podemos hablar
de otra cosa. Así es que, aunque en apariencia tu pecado oculto no está afectando tu vida, según tú, sí lo está haciendo porque está afectando tu comunión con el Señor. Dios se aparta del pecador. Y no es que Dios se vaya de ti, pero dice la palabra del Señor que contristamos al Espíritu Santo y entonces no podemos tener una comunión íntima con el Señor cuando hay pecado entre nosotros y Él. Porque el que siembra para la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6:8. Así es que no esperes a que las consecuencias de ocultar tu pecado sean mayores y más graves. Confiésalo ahora mismo. O en un momento que tengas en este día, confiesa tu pecado al Señor, porque el Señor castiga al que ama, como el Padre corrige al Hijo a quien quiere. Proverbios 3:12. Ahora bien, nos examinamos, encontramos algo malo en nosotros, nos ponemos a cuentas con el Señor, pedimos perdón, nos arrepentimos. Esto no significa, mis amados, que las consecuencias de nuestras faltas se van a restaurar inmediatamente. Puede ser que el pecado que cometimos traiga consecuencias de por vida a nosotros. Dios sí asegura que nos perdona, que nos restaura, nos restituye, pero no necesariamente va a pasar por alto la falta que hicimos y sus consecuencias pueden afectarnos el resto de nuestras vidas. Así es que tengamos mucho cuidado. Llegamos como el salmista, como el propio Job, expresaban: examíname, Señor, examíname, hazme ver mi pecado, aún los que me son ocultos. Entonces, la primera acción que Dios espera de ti y de mí cuando tú y yo estamos sufriendo, examinarnos, si hay algo, ponernos a cuentas, es decir, que nosotros estemos en paz con Dios. Lo primerito. Segundo, Job 2:10. Vayamos a Job capítulo 2, versículo 10. Y dice la palabra del Señor, cuando su mujer le dice a Job que maldiga a Dios y que se muera, dice: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Y le dice Job: recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. Mira lo que dice: Dios también nos envía el mal. Y Job se pregunta: ¿recibiremos solo lo bueno o lo adverso? ¿Recibiremos solo el bien y no recibiremos el mal? Entonces, la segunda acción, después de habernos puesto a cuentas con el Señor, por si acaso hay pecado en nosotros, en medio del sufrimiento, es aceptarlo. Aceptar el sufrimiento. Job 2:10. Cuanto más pronto tú y yo aceptemos que estamos sufriendo por causa de Dios o por el permiso de Dios, entonces vamos a tener paz en nuestro corazón. Dios lo está permitiendo, el sufrimiento. Si reconocemos que Él es todopoderoso y todo está bajo su control, entonces tendremos paz para con Dios. Por eso lo que tenemos que hacer: está bien, Señor, tú sabes por qué, yo no lo entiendo, estoy bien contigo, estoy a cuentas, permitiste esto, está bien, Señor, lo recibo de ti, sé que tienes propósito y dame contentamiento con esto, Señor. Tercer acción que el Señor espera de nosotros es confiar. Acompáñame al Salmo 37.
Salmo 37. Ponernos a cuentas, aceptar. Tercero, confiar. Salmo 37, versículo desde el 3 dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y mira, aquí mismo, pero al final en el versículo 39 dice: la salvación de los justos proviene del Señor, Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Entonces, lo tercero que tenemos que hacer es confiar. Señor, yo confío en ti, yo sé que tú eres bueno, que tus pensamientos son buenos, que tus decisiones son buenas, que tú preparas buenas obras de antemano para que ande en ellas. Entonces confío, Señor, que aún en medio del sufrimiento lo has concedido porque eres bueno, porque es para mi bien y es para tu gloria. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido escogidos. Romanos 8:28, todo coopera, todo opera, todo funciona para bien de los que aman a Dios, incluido el sufrimiento. Así es que tú y yo tenemos que confiar. De hecho, gran parte del sufrimiento que tú y yo padecemos es por la falta de confianza. Por eso sufrimos. Sí, tal vez tengamos algún dolor físico, ¿verdad? Pero cuando sufrimos en nuestra angustia, nuestra alma está angustiada, está atribulada, está afligida, es por falta de confianza en Dios, por falta de fe en Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Por lo tanto, lo que tú y yo necesitamos para confiar en el Señor en medio del sufrimiento es fe, más fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos, más fe, más fe, más fe, para soportar, para sobrellevar, para no levantar nuestro corazón contra Dios y confiar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, aunque tú y yo no lo conozcamos y no lo lleguemos a conocer, confiamos en su bondad y en su misericordia. Amado hermano, la vida del cristiano, ya lo hemos dicho y lo vuelvo a reiterar, está llena de sufrimiento. Sufrimiento causado por Dios o sufrimiento concedido por Dios. Como le dijo Jesús a Pedro: yo he orado para que tu fe no falte. Vas a pasar por la prueba, vas a pasar por la aflicción, vas a sufrir, te va a doler, vas a llorar. Yo ruego al Señor que tu fe no falte. Te lo advierto. Y gloria sea al Señor que por su gracia a Pedro no le faltó la fe. No fue la fe de Pedro, fue la fe del Espíritu, fue la fe de Dios puesta en Pedro. Tú y yo necesitamos fortalecernos más en la fe para confiar. Número 4. Salmo 130. Versículos 5 y 7. Salmos 130, versículos 5 al 7. Dice así: yo espero en el Señor, mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Entonces, número 4, acción que Dios espera de nosotros es
esperar. Esperar en el Señor. Dios cumple todas sus promesas. Mira, Dios arregló el problema más grande que tú y yo teníamos, que era la condenación eterna. Dios lo resolvió a través de la muerte de Jesucristo y nos ha hecho salvos. ¿Salvos de qué? De su ira, de su juicio y su castigo sobre los pecadores no arrepentidos. Tú y yo hemos solucionado ese problema por la gracia de Dios cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el más grave problema que tú y yo teníamos con Dios quedó solucionado. Todos los demás problemas que tú y yo podamos tener son problemas temporales, son problemas terrenales y que a veces nos roban la paz, nos angustian, nos afligen, pero son pasajeros. La escasez, la enfermedad, el despido, la falta de recursos, el abandono, los golpes, todo lo que tú quieras es temporal y pasajero. El más grande problema ya está solucionado por la sangre de Cristo. Tú y yo hemos sido perdonados. Así es que podemos entonces esperar en el Señor a que Él resuelva, si está en su voluntad, los problemas temporales y terrenales que tú y yo podemos padecer en este mundo. Dios cumple sus promesas porque Él no es como el hombre que miente, ni como el hijo del hombre que se arrepiente. Así lo dice Números 23, 19. Dios no cambia de parecer. Él no miente, Él no se arrepiente. Él ha decidido, Él lo hará. Él tiene promesas para nosotros, Él las cumplirá. Pero te vuelvo a reiterar, esas promesas, mis amados hermanos, Dios no está obligado a darnos esas promesas aquí en la tierra. Las promesas de Dios trascienden lo natural, trascienden lo terrenal y son eternas. Como Él es eterno, Él hace promesas eternas. Él ha prometido que estaría contigo. Él ha prometido que estarás reinando con Él en los lugares celestiales. Él ha prometido que estarás en su gloria por la eternidad. Él ha prometido que gobernarás sobre naciones, que juzgarás ángeles. Él ha prometido cosas eternas. Y por lo tanto, las situaciones terrenales que nos causan sufrimiento, Dios, si está en su voluntad, tiene el poder para resolverlas, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. Así es que tú y yo, mis amados hermanos, tenemos que aprender a tener la perspectiva de Dios en lo eterno y deshacernos de la perspectiva humana, terrenal y temporal. Dice la palabra del Señor que si habéis resucitado con Cristo, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos somos, pero tenemos vida en Cristo Jesús. En Él está escondida nuestra vida. Así es que espera en Él. Si el Señor quiere, lo hará. Y si el Señor no quiere, gloria también sea a Él. No nos va a quitar la salvación que nos ha concedido por la sangre de Cristo. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta final, estar en su presencia por la eternidad. Y lo que aquí suceda, mira, va y viene. Pasajero, temporal, terrenal, perecedero, algún día acabará, pero sus promesas se cumplirán. Salmos 25. Por eso el Señor Jesucristo dice: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? Mira las aves, mira los lirios del campo. Dios les provee. No te afanes por lo que vas a comer, lo que vas a vestir. Salmos 25, versículo 3 dice: ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado.
Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Tú y yo, si confiamos en Él, si esperamos en Él, si aguardamos en Él, no seremos avergonzados. Tal vez seremos avergonzados aquí en la tierra, tal vez seremos humillados, seremos objeto de burlas, de menosprecios aquí en la tierra, pero eternamente no seremos avergonzados porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y Él en su momento nos exaltará y nos levantará a su gloria eterna. Sin embargo, los rebeldes sí serán avergonzados. Y no solamente eso, serán atormentados por la eternidad, porque la ira de Dios es eterna. La ira de Dios no se va a acabar en unos cuantos siglos. El tormento, el juicio, el castigo para los pecadores será eterno, porque la ira de Dios también lo es eterna. Dice la palabra del Señor que Él, por su juramento y por su promesa, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios no haga lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido que estarás con Él por la eternidad. ¿Sí lo prometió? ¿Sí lo dice la Biblia? Ahí está. ¿Prometió hacerte rico? ¿Prometió estar siempre sano? ¿Prometió que siempre vas a estar fuerte? No. Eso es pasajero, terrenal y perecedero. Lo que sí prometió es vida eterna. Y sabes, esa vida eterna ya está en ti, ya está en mí. No hay que esperar a que vayamos a su presencia. Desde ahora mismo ya gozamos la vida eterna. Ciertamente que este envoltorio nos estorba todavía, pero nosotros ya tenemos la vida eterna en nuestro interior y por lo tanto ya podemos disfrutar de la perspectiva de la vida eterna en su presencia, porque desde ahora tenemos una probada, un anticipo de lo que será la eternidad junto a Él en su gloria. Eso sí que Dios te lo prometió, y prometió estar contigo todos los días, y prometió no dejarte solo, sino enviarte otro consolador. Eso sí lo prometió, y eso sí lo cumplió, y lo está cumpliendo, como dice Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Por su promesa y por su juramento, Hebreos 6:18. Así es que eso nos debe de traer a nosotros esperanza, confianza, anhelo, ánimo, fuerza de saber que estaremos en su presencia por la eternidad. Mientras, Señor, ayúdame a sobrevivir, a llegar a ese día, Padre, en la mejor condición posible, pero si a ti te place, Señor, quitarme lo que me tengas que quitar, adelante. Yo confío y espero en ti. Amén. Nuestra esperanza es eterna. Siguiente, número 5. Vayan conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 4. No significa, mis amados hermanos, que no esperemos del Dios que conocemos en la Biblia, que no esperemos bendiciones del sí. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guardar, nos va a proteger, claro, pero no pensemos en las riquezas, en los bienes materiales, porque el Señor lo que tiene para nosotros trasciende lo terrenal y lo temporal, es eterno. Primera de Pedro, capítulo 4. Esa es nuestra esperanza. Lo de aquí, mire, va y viene. Al rato nos vamos, hermano, ¿no? Por cierto, al final me recuerdan hacer una oración por una hermanita que falleció su mami esta semana, y queremos hacer una oración por ella. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Desde el 12 vamos a leerlo. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Ya lo hemos dicho, la prueba, el sufrimiento es una constante en el cristiano, en los hermanos, en los amados. Versículo 13, antes bien, gócense
a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Versículo 14, cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, la quinta acción que podemos enumerar de lo que Dios espera en el sufrimiento es gozarnos, alegrarnos, contentarnos, estar gozosos con el Señor, como aquí nos dice Pedro. Gócense a medida que participan en las aflicciones de Cristo. Como decíamos ahorita, cuando son injuriados por causa de Cristo, son perseguidos, son maltratados por causa de Cristo, gocémonos. ¿No decían los apóstoles que ellos se sentían gozosos de haber sido considerados dignos de padecer por causa de Cristo cuando los azotaron? Tú y yo tenemos que gozarnos, decir, Señor, gloria a ti, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, por eso la gente se burla de mí, por eso la gente me menosprecia por mi testimonio, y entonces yo me gozo porque sufro por causa de Cristo y me has considerado digno de padecer por tu nombre. No se goce por su pecado, ni se goce por el sufrimiento de su pecado, pero gócese por el sufrimiento cuando es por causa de Cristo. Y puede ser algo contradictorio, o así lo parece. ¿Cómo que nos alegremos, que nos gocemos en medio del sufrimiento? Sí, porque tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en el Señor. Mira, ve conmigo aquí a la carta de Hebreos, está un poquito antes de donde nos encontramos. La carta de Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12, y en el versículo 2 está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de sus sufrimientos. Hebreos 12:2, y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, si tú y yo tenemos la capacidad, por la gracia de Dios, de ver más allá de nuestro sufrimiento, veremos el gozo eterno que estaremos al lado de nuestro Dios en su gloria. Por eso Jesucristo dice que Él no vio la cruz, o más allá de la cruz, Él vio el gozo que había delante de Él, y por eso sufrió en la cruz el oprobio, el maltrato, la muerte, porque Él veía el gozo eterno de haber cumplido con la voluntad de su Padre, su misión aquí en la tierra. Y entonces el Señor, dice, el Padre le sentó a su diestra en su trono. Esa misma promesa la tenemos tú y yo, porque somos coherederos con Cristo, y por lo tanto, cuando estemos en medio del sufrimiento, veamos más allá del dolor y veamos lo que ese sufrimiento va a producir en nuestra vida y en la vida de los demás, y en eso podemos encontrar nuestro contentamiento. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí me está yendo mal, sí estoy padeciendo, sí estoy sufriendo, pero me gozo porque tengo una esperanza eterna en Cristo Jesús. Mi vida está escondida en Él, y en Él está puesta mi esperanza. Así es que el sufrimiento que tú y yo padecemos, el dolor, las aflicciones que tú y yo podemos padecer aquí en la tierra, no se comparan con la gloria venidera de parte de Dios. Amén. Sin importar las circunstancias terrenales, nuestro gozo no se debe de apagar. Número 6. Regresemos a la carta de Pedro. Capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3.
Versículo 15, primera carta de Pedro 3:15. Dice la palabra del Señor: más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Es decir, aquí nos dice que estemos listos para responder al que nos pregunte de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Por lo tanto, número 6 de las acciones que Dios espera en el sufrimiento es testificar. Testificar de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra confianza, de nuestro gozo puesto en el Señor en medio del sufrimiento. Así es que el sufrimiento es una excelente oportunidad para que tú y yo testifiquemos de nuestra esperanza en Cristo. Como dice Mateo 5:16, que así alumbre delante de los hombres nuestras acciones, nuestras buenas obras, de tal forma que cuando ellos las vean, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Cuando tú y yo nos gozamos, expresamos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios en medio del dolor y el sufrimiento, y te preguntan: ¿cómo puedes estar así? ¿Cómo puedes gozarte? ¿Cómo puedes estar contento? ¿Cómo puedes confiar en Dios después de lo que te está pasando? Eso es testificar de la fe que Dios ha puesto en nosotros. En medio del dolor, el sufrimiento, venir tal vez a la casa de Dios con dolencias. A lo mejor te vas a ir con las mismas dolencias, pero tú estás aquí presente con el Señor, gozándote, alegrándote, decir: no, era para que usted estuviera en su cama, era para que usted se hubiera quedado en casa encerrado. ¿A qué sale? Mire cómo viene. Vengo a gozarme en la presencia del Señor. Claro, lo podemos hacer también en casa, pero qué hermoso testimonio cuando alguien padece y sufre y a pesar de eso está aquí en su casa. Y a lo mejor tuvo que tomar 2 transportes, tuvo que levantarse muy temprano, no pasaba el autobús, tuvo que caminar no sé cuántos kilómetros para poder llegar, y aquí está por la gracia de Dios. Qué hermoso testimonio. Avergüenza a los que no tenemos esa actitud a veces. Avergüenza a los que a veces en las comodidades nos confiamos y no hacemos lo apropiado. Es un testimonio cuando tú y yo somos obedientes al Señor en medio de nuestro sufrimiento. Es la mejor oportunidad para testificar de Cristo. Cuando no les pagamos el mal con el mal, cuando respondemos con el bien a los que nos hacen daño, cuando guardamos silencio, cuando somos mansos y humildes, cuando pedimos perdón por los que nos han agredido, entonces testificamos de Dios, de su transformación en nosotros y del amor que Cristo ha puesto en nuestras vidas por nuestro prójimo. Número 7 y último. Regresemos a donde iniciamos, Job capítulo 1. Job capítulo 1. En el versículo 20, lo leímos al principio. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró. Job adoró. En medio del dolor y el sufrimiento, lo que tú y yo tenemos que hacer es glorificar a Dios. Darle la gloria a Él. ¿Cómo? Si estás llorando, si estás sufriendo, te está doliendo, le doy la gloria a mi Señor. Le doy la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor. Porque este dolor y este sufrimiento me hace más sensible a su amor y a su presencia. Porque esto que estoy padeciendo es para que Él se glorifique y aún para testificar a otros de su misericordia y también para aconsejar o ayudar a aquel que está padeciendo por lo mismo. Como decíamos la semana pasada, tú y yo no podemos escoger
el sufrimiento que vamos a padecer. No quisiéramos padecer lo que padeció Job, por supuesto. Deja tú perder lo material, perder a tus hijos. Es un dolor indescriptible. Ni quisiéramos siquiera pensar en ello, pero es una realidad. Quien lo ha sufrido sabe lo que duele perder a un hijo. Tú y yo no podemos escoger cómo vamos a sufrir. Lo único que podemos elegir es si vamos a sufrir por causa de Cristo, por nuestra obediencia a Él, o por causa del pecado. Pero por las buenas o por las no tan buenas, vamos a sufrir. Entonces, si vamos a sufrir, escojamos que sea por causa de Cristo. Lo que eso signifique, lo que Dios quiera. ¿No le dijo Jesucristo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la ira, la copa del juicio, la copa del castigo, pásala, dásela a alguien más? Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, tú y yo no podemos escoger cómo vamos a sufrir por causa de Cristo. Algunos serán rechazados en su familia, serán repudiados, se burlarán de ustedes, algunos van a ser golpeados tal vez, otros van a ser despedidos de sus trabajos, otros van a ser acosados en sus escuelas. No lo sabemos. Pero lo que sí Dios espera, independientemente de el sufrimiento que Dios nos mande o conceda, lo que sí espera es que Él sea glorificado en nuestras vidas. Así sea por una gripa o por un cáncer. Así sea por una uña que se te rompió o la amputación de un miembro. Dios espera ser glorificado en nuestras vidas, sin importar la clase de sufrimiento que Él ha decidido para nosotros. Ponte de pie. Entonces hemos visto cómo responder en el sufrimiento, ponernos a cuentas, examinándonos, reconciliándonos, aceptar el sufrimiento, confiar en el Señor, esperar en Él, gozarnos en medio del sufrimiento, testificar de su grandeza y de su amor. Por último, glorificarle. Así es que el sufrimiento no es algo para que tú y yo lo pasemos de forma pasiva. No es algo para que tú y yo lo vivamos sin hacer nada. Dios espera acción de parte tuya y de parte mía. Y está concediendo ese dolor con propósito para glorificarse en ti y en mí. Esta tarde hemos aprendido algunas de las cosas que Dios espera que tú y yo hagamos. Así es que yo quiero remitirme a la primera. Si acaso reconoces que en ti hay pecado y no te has puesto a cuentas, toma este tiempo para hacerlo. Ponte a cuentas con el Señor. Dile, Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Me arrepiento, Padre.
Perdóname, Señor. Reconozco que he fallado. Pero a partir de ahora quiero hacer las cosas correctas, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Quiero estar en paz contigo, Señor. Que no haya separación entre nosotros por causa del pecado y la maldad de mi corazón. Y en ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. Haz tu voluntad en mí. Tu voluntad es perfecta. Oh, sí, Señor. Y una vez más, porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor, sigue obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Tu voluntad que es buena, que es agradable y es perfecta. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén.